Yo quiero, antes de dar inicio, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos saben que Dios existe? No, pero levánteme la mano porque así no logro. ¿Cuántos saben que Dios existe? Ok, segunda pregunta. ¿Cuántos saben que Dios es su Padre? Ya no se levantaron las mismas manos, ¿verdad? ¿Cuántos saben la palabra que el Señor nos regaló para este año? ¿Cuál es? Tiempo de cosechar. Y este segundo mes estamos conectando el tiempo de cosechar con conocer a Dios. Y así que yo te invito a que cierres un momento tus ojos, extiendas tus brazos y le puedas decir al Señor: queremos seguir adorándote, papá. Y una de las maneras de adorarte también es nuestra reverencia ante tu palabra, Dios. Hoy abro mi corazón para que tu palabra sea sembrada y poder cosechar de lo que tú hoy vas a sembrar en mi vida y para mi generación. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Quiero informarles que la palabra de Dios nos enseña o nos afirma dos hechos. Y estos dos hechos son los siguientes. Es que Dios es incomprensible. Dígale al que tiene a su lado: Dios es incomprensible. Pero Dios también permite conocerlo. Pareciera contradictorio, es un contraste, pero es una verdad. Dios es incomprensible, pero también nos da la posibilidad de conocerlo. Quiero que leamos Isaías 55, 8 dice, ahora sí, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Cuando la palabra de Dios aquí dice: y mis caminos están por encima de lo que tú y yo nos podemos imaginar, se refiere a la conducta de Dios. Llega un momento que definitivamente ni tú y yo logramos comprender la soberanía, la manera como Dios trabaja, por el simple hecho de que Dios es infinito y nuestra manera de pensar es finita. Por mucho que nosotros querramos entender todas las formas como Él logra manifestarse en nuestra vida y así no estamos de acuerdo, es simplemente porque nosotros tenemos un límite, pero Él no lo tiene. Miren lo que dice también Juan 14, 17. Aquí nos está dando la promesa del Espíritu Santo y dice: el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ¿ni qué? Ni lo conoce. Miren lo que dice: ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Miren lo que dice ahora Juan 17 del 25 al 26. Aquí Jesús está orando por sus discípulos. Tenga paciencia porque vamos a leer bastante palabra. Miren lo que dice: oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¿Y por qué les hacía estas dos preguntas al principio? Porque creo que a través de la palabra ya usted va conectando lo que Dios le está hablando. Y es que Dios se da a conocer a todo el mundo a través de sus obras y a través de su naturaleza. Usted le pregunta a cualquier persona y sabe que hay un Dios porque hizo los cielos, hizo la tierra, las plantas y todas aquellas cosas que el hombre hasta el día de hoy no puede tener control ni dominio. Pero Dios nos llama no solamente a quedarnos con la existencia de Él, sino a conocerlo a Él. Y la palabra de Dios es clara en los 2 versículos de Juan que dice que solamente le pueden conocer o tienen la posibilidad de conocerles aquellos que son hijos de Dios. Solamente aquellos que un día decidieron arrepentirse, que un día decidieron decirle: Señor, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Y por lo tanto fueron sellados por su Espíritu Santo. Hay una transformación en su vida y es la única manera como podemos conocerle a Dios. Por eso hay mucha gente que no le conoce. Solamente sabe lo que Él hace, pero realmente no conoce que hay un Dios, vamos todos juntos, justo. Hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que también se aira, hay un Dios santo como adorábamos ahorita.
Hay un Dios omnisciente que lo sabe todo, hay un Dios omnipresente que está en todos lados, hay un Dios omnipotente que tiene el poder para controlar todo porque Él lo hizo todo. Y hasta el momento tu vida quizás simplemente se ha ajustado por lo que Dios ha hecho. Y si de pronto Dios hizo un milagro en tu vida, tú solamente puedes hablar de un Dios sanador. Pero nada más. Porque nuestra mente finita se ajusta a la experiencia y a lo que ha vivido. Pero la palabra es clara cuando te dice, el que sabe que es hijo, tiene la posibilidad de conocerme. ¿Y cómo te digo que nos ajustamos? Por el hecho de que inclusive mandamos a Dios. Entonces le decimos a cualquier persona y a todo el mundo le decimos, ay, es que Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Y no sabemos más nada de Dios. O a veces también les decimos a la persona, no, es que Dios es Dios bueno. No, Dios siempre, todo es lo bueno. No vayas a pensar nada mal, todo lo bueno viene de Dios. Y ajustamos también tanto que lo mandamos. Y entonces le decimos a la otra persona, le decimos, no te preocupes, que todo te va a salir bien. Porque Dios es así. ¿Nos ha pasado? Y nos olvidamos del resto de los atributos y de la manera como Dios trabaja para transformar tu vida y mi vida. Y en el tiempo de cosechar es necesario que tú y yo sepamos que el principio de sembrar y de cosechar, así como vemos fruto y vemos resultados en lo natural, también es necesario verlo en lo espiritual. Y para verlo en lo espiritual, tú y yo tenemos que sembrar cosas espirituales. Tú y yo necesitamos sembrar el evangelio en nuestras vidas, espiritualmente hablando, para poder recoger de ese fruto. Así que el mensaje de esta mañana se llama, tus lágrimas de hoy son tu cosecha de mañana. Repítalo conmigo, tus lágrimas de hoy son tu cosecha del mañana. Es más, yo no iba a pasar porque ya la pastora Tania se estaba adelantando a todo el mensaje. Ella es así. Ella es así. Y antes de leer el libro de Habacuc, capítulo 3, yo quiero darles un poquitico de introducción o llevarlos al contexto de este libro para que nos podamos conectar en la lectura. Y es que este profeta Habacuc, como tú y yo, y no me voy a cansar en esta mañana de decirlo, tú y yo, de involucrarme en esta palabra, porque si no lo hubiese vivido no pudiera estar aquí hoy para contártela o transmitir lo que Dios te quiere enseñar. Y es que este profeta, como tú y yo, muchas veces le dijo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿O por qué mi pueblo va a pasar esto? Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que vivir por esto? Porque es que lo que pasa es que cuando usted tiene la posibilidad de leerse el capítulo 1 de Habacuc, Habacuc tiene un tiempo de conversación con Dios. El libro todo el tiempo Habacuc está hablando con Dios. Y él se está haciendo preguntas a Dios porque hay una instrucción de parte de Dios y era destruir a todo ese pueblo. Y Habacuc le clamaba y le decía, pero si tú eres un Dios misericordioso, si tú eres un Dios paciente, si tú eres un Dios amoroso, en su cabeza no entendía. Porque la instrucción de que ese pueblo de Judá fuese atacado y fuese destruido por los babilonios. Y durante los dos primeros capítulos, él le preguntaba a Dios por qué. Y lo más curioso era que le decía, no me estás escuchando, Señor. No me estás dando una respuesta a mi pregunta. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? ¿Cuántos inclusive estamos aquí sentados y muchas veces le hemos dicho al Señor, ¿por qué? Porque si te sirvo, porque si te busco, porque si leo tu palabra, porque si vivo principios en tu palabra, dame una respuesta, Señor. Y a veces el silencio de Dios duele tanto, pero más adelante conoceremos unos escenarios que hacen parte de la formación, porque Dios es un Dios amoroso y es un buen Padre que necesita transformar a nosotros sus hijos. Vamos a leer entonces Habacuc. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 2. He oído todo acerca de ti, Señor. Ahí él está orando con Dios. Yo les voy a ir narrando para que usted se meta en la película de lo que estaba pasando con Habacuc. Dice, ahí está orando. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad.
Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, hay un atributo de Dios. Recuerda tu misericordia, otro atributo de Dios. Él comenzó a orarles, lo que yo les estaba contando ahorita al principio. Pero en ese momento él no se acordaba que Dios es incomprensible también. Y que él ya lo tiene todo escrito y él sabía por qué era necesario destruir para más adelante volver a reconstruir. Y miren lo que dice el versículo 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá por sus tropas. Voy a hacer una pausa aquí para ponerlo en contexto. Ya él dijo, ya Dios no me va a dar respuesta, ya me voy a quedar con mi porqué y simplemente he aprendido algo, que la oración trae consuelo al corazón. Diga, la oración trae consuelo al corazón. Y recuerda que cuando tú y yo oramos es la manera más espectacular de poder hablar con tu Padre Celestial. A la manera como tú eres. Créame que como me está escuchando es la manera también como le hablo yo a Él. La oración es el consuelo para tu corazón y Él recordó. Se va al vigía que era como un faro a orar y entonces decirle, bueno Señor, hágase a tu manera. ¿Qué estás enseñando con todo esto? Diga, ¿qué estás enseñando con todo esto en mi vida? Ahí donde estás sentadito, díselo al Señor. Y a mí me llamó mucho la atención esto que acabamos de leer porque cuando tú profundizas esta parte, lo conectan como cuando una persona convulsiona. Se estremecen sus huesos, rechinan su dentadura, ¿verdad? ¿Usted ha visto de pronto una escena de una persona que tenga ese proceso? Literalmente sí lo describe Habacuc. O sea, ese momento y esa situación donde tú no entiendes ni el por qué ni el para qué de las cosas, donde es como si tu espíritu y tu vida quedara totalmente desconectada, pero que al final tú solamente tienes que decir, Señor, hágase tu voluntad, aunque yo en este momento no la esté entendiendo, Señor. Eso le pasaba a Habacuc en ese momento. Pero más adelante dice, versículo 17, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y en esta mañana te voy a enseñar 3 escenarios donde Dios trabaja a todo aquel que es su hijo. Diga, 3 escenarios donde Dios trabaja a nosotros, sus hijos. Y el primer escenario, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es cuando Dios te lleva al desierto. Pero antes de entrar a ese escenario, quiero mostrarles algo súper interesante en lo que acabamos de leer. Se habla de una higuera que no da fruto, de una vid que también deja de dar fruto, ¿verdad? Que es cortada, pero también de qué otra planta habla, de aquella que produce olivo. Y para el pueblo de Israel, estas 3 plantas eran símbolo extremadamente importante para la vida de ellos. La higuera, para ellos, no solamente se sentaban los maestros ahí a enseñar la ley, sino que esa higuera era la iban a encontrar ellos una vez entraran a la tierra prometida para disfrutar del fruto de esa higuera, porque esa higuera tiene la capacidad de producir hasta 4 veces en el año fruto. Ya se imaginan la capacidad de fructífera que es, y ellos estaban acostumbrados entonces al fruto de esa higuera, que eran las brevas y el higo. No producía una sola, sino que producía 2. Otro símbolo para ellos era la vid, una planta que cada vez que le cortaban sus ramas daba un producto de calidad. O sea que comer la vid no era cualquier cosa, era deleitarse en el plato favorito que a ti y a mí nos puede gustar en este tiempo.
Y la otra planta era aquella que producía el olivo. Porque recuerden que para ellos era tan importante el aceite de olivo, que no solamente servía para prender las lámparas en el tabernáculo, en los templos, y que solamente lo manejaban los sacerdotes, sino que también ese aceite de olivo representaba para ellos la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y Dios dice, no, es necesario destruir esos 3 símbolos para la vida de ellos. Así como hace Dios contigo y conmigo. Hay cosas que definitivamente Dios dice, es necesario destruirlas si tú quieres caminar como yo camino. Es necesario destruirlas si tú quieres vivir como yo vivo. Es necesario destruirlas para formar el carácter conforme al carácter de Cristo. Y ese primer escenario es el desierto, que está representado en la higuera. Pero mire que en Lucas, capítulo 13, versículo 6, también aparece la higuera. Y leamos. Luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba, ¿qué? Decepcionado. Aquí este hombre que fue a ver si esa higuera estaba dando fruto, hablaba con el dueño de esa higuera, que es el Padre Celestial. Porque es que la higuera representa cómo está nuestro crecimiento espiritual, cómo está nuestra vida espiritual. Y dice que regresaba y miraba, pero pasaron 3 años y la higuera no estaba dando fruto. ¿Sabes por qué muchas veces Dios nos lleva al desierto? Ya cuando somos sus hijos, cuando realmente estamos seguros de que Él vive en nosotros y nosotros decidimos ser sus discípulos. Porque el desierto es lo que permite que salga lo que hay en nuestro corazón, sea evidenciado lo que hay en nuestro corazón. Las lágrimas que tú y yo vivimos cuando pasamos una temporada de desierto y que Dios permite que entremos a ese desierto, es realmente para que tú y yo sepamos qué ídolos hay en nuestra vida. Porque mientras existen ídolos ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios, es muy difícil que tú y yo podamos depender absolutamente de Él. Janine, pero explícamelo. Ídolos, puede ser tu pareja, que la colocamos muchas veces por encima de Dios. Ídolos, puede ser tu trabajo, que ocupa un primer lugar. No es que no tengo tiempo para hablar con Dios. Yo estoy aquí conectándome con tu relación personal con Dios, no las actividades que puedes hacer a nivel eclesiástico. Vengo a hablarte de tu corazón de parte de Dios, de tu relación con Él, tú solamente con Él. Ni siquiera la familiar, la tuya. ¿Qué ídolos hay en tu corazón? Porque yo entiendo que vivimos cada uno circunstancias, o aquella persona que oró tanto por un bebé y después ese bebé que apenas está creciendo se puede convertir en el ídolo en su vida. Y analice usted ahí donde está sentado. ¿Qué cosas están ocupando el primer lugar y han corrido a un lado a Dios? Porque cuando Dios te lleva al desierto es precisamente para que nos demos cuenta. Porque Él necesita que tú y yo dependamos absolutamente de Él. No el negocio ocupa el primer lugar. Y yo quiero que usted me entienda que no le estoy diciendo que no salga a trabajar, que no le estoy diciendo que no construya familia, que no le estoy diciendo que no consolide unas finanzas a nivel familiar. Todo eso son herramientas como Dios bendice su vida. Pero no es la excusa para que usted no tenga un tiempo, ni siquiera cuando abre sus ojos, de orar y agradecerle a Dios por el regalo de la vida. De acostarse y decirle al Señor, ¿sabes qué? Hoy cierro ya este día, Señor. Gracias por esto, aquello. Perdón por esto y esto. Enséñame esto y esto. Hoy no entendí esto y esto. No supe para qué era esto y esto. Pero gracias, Señor,
Mañana será un nuevo día, veré tu misericordia y algo nuevo tú hablarás a mi vida. Amén. Así que el desierto definitivamente es para revelar lo que hay en nuestro corazón. Oseas 2 del 14 al 16, miren lo que dice. Aquí el Señor le estaba mostrando el amor de Dios a una Israel que es infiel. Diga ahí, aquí Dios está mostrando el amor a una más vida que es infiel. Recíbame esto con amor porque es la palabra de Dios. Miren lo que dice. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará y como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. En otras palabras le dijo, en aquel tiempo, cuando tú quites ídolos de tu corazón, iglesia más vida, entonces ya me vas a llamar esposo mío y nunca más me vas a llamar siervo. Amén. Así que las lágrimas en el desierto son tu cosecha para mañana. Porque lo que en ese desierto te duele soltar y quitar, ¿sabes cuál sería la cosecha? Dependencia absolutamente de Dios. Colocar a Él en primer lugar o en el centro de tu vida. Y saber que a partir de ese momento simplemente tú has ganado una liberación para tu vida y que tu vida comienza a crecer. Esa será tu cosecha con el sufrimiento que tú estás sintiendo en tu humanidad. Pero te puedo colocar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 40. ¿40 qué? Años. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cuánto tiempo voy a durar en el desierto? Solo tú y Dios tienen respuesta para eso. Solo tú y Dios tienen respuesta para eso. ¿Qué hacía el Señor? Les daba el maná, les daba lo que necesitaban en ese momento. Pero el día que tú y yo, estando en el desierto, nos podamos reír y podamos decir gracias, Señor, y disfrutar cada día como si fuera el último, creo que es la puerta para que tú salgas del desierto. Porque ¿no te ha pasado que muchas veces no se ha terminado el día y ya te estás quejando del siguiente día? Muchas veces no se ha terminado el día y ni siquiera logras apreciar de lo bonito que fue comerte un pan con un café. No ha terminado quizás el día y no has logrado apreciar que hoy estás aquí sentado y no tirado en una cama. Las cosas tan lindas que Dios te regala solamente con el hecho de respirar, un corazón agradecido, permite que se salga rápido del desierto. Segundo escenario, donde sí o sí tenemos que entrar y pasar. Es más, de este escenario nunca salimos. Ya le digo, nunca salimos de este escenario. Y el segundo escenario es cuando somos procesados. Dígalo ahí conmigo. Hágale a su compañero. Cuando eres procesado. De este nunca va a salir. Esa es la noticia que yo le doy en esta mañana. Nunca va a salir. Es más, preocúpese si no es procesado. Porque es que es como los que tenemos hijos. Usted todo el tiempo no está enseñándole. Nosotros tuvimos hijos no solamente para disfrutarlos, sino para enseñarles. No tires la puerta así, acomódate así, haz así, coge aquí, mira y te sientas a explicarles el porqué de las cosas. Es que igualito sucede con Papito Dios, idéntico sucede. De este nunca vamos a salir hasta que nosotros partamos y nos vayamos a la presencia del Señor. Entonces, miren lo que dice Juan, representa la vid. ¿Qué pasaba con la vid? Que la vid, este árbol necesitaba ser ¿qué? Cortado para que diera fruto de calidad. Mire, si el Señor no corta aquellas cosas que tiene que quitar en nuestras estructuras mentales y nuestra manera de ver la vida, créame que entonces tú y yo no vamos a poder dar ese fruto de calidad. Y dice su palabra que por el fruto es que nosotros nos van a conocer. Juan 15 del 1 al 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí, ¿qué corta? Toda rama que no produce fruto. ¿Y poda qué?
las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Diga, para que den aún más. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú y yo somos procesados? Es que es la manera de Dios de transformar nuestro corazón. En el desierto se evidencia lo que hay en tu corazón. En el proceso es la manera como Dios transforma tu corazón. ¿Por qué necesita transformar? Y lo dice la palabra de Dios, que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y cuando cambia nuestra manera de vivir ajustada a la palabra de Dios, entonces realmente hay formación ¿de qué? De nuestro carácter. Diga, nuestro carácter. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando nosotros somos procesados, que es todo el tiempo, y nosotros recibimos una palabra de Dios y estamos caminando solamente en la promesa y en la promesa y en la promesa. Y se nos olvida que para que haya el cumplimiento de una promesa, también hay un proceso que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. De hecho, hoy muchas iglesias solamente predican de promesas, pero no se le enseña al Hijo de Dios, al creyente, que va a ser procesado. Y por eso la gente vive frustrada. Y por eso mucha gente dice, ¿sabes qué? No quiero ir a la iglesia. Porque es que desde el momento que yo fui a la iglesia, más problemas llegaron a mi vida. ¿O no? O quizás usted fue uno de esos. Yo sí lo dije. Y dije, ¿te pareciera que a uno se le llegó más problemas porque estábamos mejor económicamente y ahora estamos peor? Pero cuando comienzas a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, a escudriñarla, comienzas a darte cuenta que lo que tú un día escribiste, a la final no tiene garantía de que se va a cumplir. Pero un día lo que tu Padre Celestial ha estado escribiendo de ti, tú sí tienes la garantía de que todas esas cosas obrarán para bien a aquellos que le amamos. Amén. Entonces yo creo que simplemente hay dos caminos. O me quedo con la historia que yo quiero escribir, o decido irme con aquel que lo conoce todo y que Él me garantiza una vida eterna a su lado. Así que es mejor permitir que Dios transforme nuestro corazón. Te voy a colocar varios ejemplos. David fue ungido de adolescente, de joven. ¿Cuántos años no pasaron para que fuera rey? Pero ¿y esos años que pasaron para que él se posicionara como rey y se cumpliera esa palabra, esa promesa? Ay, no, él siguió así de chévere como si nada. No, tuvo que enfrentarse con leones, tuvo que enfrentarse con fieras, porque todo eso iba a ser la herramienta que le servía como preparación cuando se enfrentara con Goliat. Todo eso iba a servir para que lo conociera un pueblo en un momento tan complicado y preguntaran, ¿y quién es ese? José tenía una palabra, una promesa de que iba a ser gobernador, pero ¿qué le tocó pasar? Vivir el desprecio, vivir el dolor de unos hermanos que lo tiraron, lo hicieron pasar por muerto, pero era la única forma de que lo vendieran, lo compraran y él pudiese entrar ¿al qué? Al palacio. Procesos. Diga conmigo. Procesos. Moisés también fue procesado. Un asesino y un genio que tenía ese Moisés. Señor, pero ¿cómo me vas a poner a mí si es que yo ni siquiera sé hablar? Cálmate, que te voy a enseñar, te voy a instruir y te voy a mostrar. Y a través de la vida de Moisés, ¿cómo se manifiesta Dios? Porque no te estoy diciendo que seas como David, que seas como Moisés, que seas como José. Te estoy presentando unos hombres que Dios tuvo que usar, así como a ti y a mí, para Él manifestarse como Dios. Y no solamente ellos, sino todo un pueblo conociera de un Dios vivo. Amén. También lo tuvo que vivir Moisés, así como tú y yo. Quiero que leamos el Salmo 37:23, dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Así que si su palabra dice que Él se deleita en los justos y Él tiene cuidado de cada detalle de tu vida, entonces yo creo que hoy lo que el Señor nos está diciendo es simplemente poder decirle y cerrar nuestros ojos, Señor, heme aquí. Hazla a tu manera, Señor. No a la mía. Si es necesario, dile, perdón, Señor. Perdón, Señor, porque es mejor que sea a tu manera
Y se vale llorar, se vale levantar la mano y pedir ayuda, se vale llorar. Porque inclusive la palabra de Dios dice que bienaventurado aquel, no se saben las bienaventuranzas, bienaventurado aquel que llora. ¿Ah? Doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque recibirá consuelo. Y usted sabe que físicamente o fisiológicamente las lágrimas, esa agua que bota por nuestros ojos es una manera de limpiar, ¿verdad? No solamente la retina, el ojo de nosotros, sino que es una manera que también emocionalmente que salga de nuestro cuerpo aquellas cosas que nos están oprimiendo y que causan demasiado dolor. Y es mejor sacarlo a tenerlo guardado, porque por eso vienen otro tipo de enfermedades y de problemas a nuestra vida. Así que en la vida espiritual también se vale llorar. En la vida espiritual se vale ser quebrantado. Porque cuando tú lloras hoy, ¿sabes cuál va a ser tu cosecha de mañana en el proceso? Un hijo de Dios quebrantado, un hijo de Dios obediente, un hijo con un corazón dispuesto a servir a Dios. Eso hace el proceso. El proceso te quebranta, el proceso te enseña a ser obediente, el proceso te lleva a formar el carácter de Cristo. Y por lo tanto, durante el proceso tú vas a poder ver cuál es la voluntad de Dios a tu vida. Te va a permitir crecer y te va a ser más fácil aún caminar conforme Dios lo tiene para tu vida. Y el tercer escenario es la prueba. Diga, la prueba. La prueba está representada ¿en qué árbol? Ya nos falta uno solo. ¿En cuál? En el olivo. Y la palabra es: tú que estás lleno del Espíritu Santo y quieres ser cada día más como Él, entonces seremos probados. Diga, porque la prueba forja mi fe. Diga, la prueba forja mi fe. Romanos 5 del 3 al 5. Todo ese capítulo habla de los que somos aprobados por Dios. Miren lo que dice. También nos alegramos al enfrentar las pruebas. Leí mal. También nos alegramos al enfrentar la prueba. Leí mal. También nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura ¿de qué? De salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llenar nuestro corazón con su amor. Y tú sabes que me llamaba full la atención y me decía el Señor: ante la prueba parece que nosotros nos diera amnesia. ¿O no? Oye, estoy en el proceso de la prueba y se me olvida que cuántas veces Dios nos ha manifestado en mi vida, cuántas veces Dios nos ha manifestado en el trabajo, cuántas veces Dios nos ha manifestado en mis emociones y nos da amnesia. Ahí se nos olvida que hay un Jehová Jireh, que hay un Jehová Shalom, que hay un Jehová Shaddai, que hay un Jehová Rafa. Ahí se nos olvida que hay un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, un Dios de amor. Nos da amnesia. Y dice el Señor, es que no solamente me sirve que leas la palabra, ahora te voy a probar si en verdad la circunstancia va a sacar de tu vida aquello que has aprendido durante una semana. Es buen Padre, nos pone a prueba y nos forja la fe. Amén. Te puedo dar el siguiente ejemplo. Y lo dice el versículo 18 y 19. Cuando dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El hombre había sido probado durante los 2 primeros capítulos, viendo cómo estaba siendo destruido todo su pueblo. Y al final simplemente dijo: ok, Señor, esta prueba me está llenando de fe. Hoy simplemente estoy entendiendo que con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y es interesante ver toda esta generosidad, toda esta santidad, toda esta vida negada de parte de Habacuc. ¿Sabe por qué? Porque Habacuc
conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios, así estés siendo procesado, así estés siendo probado, realmente conoces a Dios cuando puedes llorar para que Él te consuele, pero sabiendo y teniendo fe que de ahí tú vas a recoger algo. Y es lo bueno, agradable y perfecto que dice la palabra de Dios que tiene para tu vida y que tiene para mi vida. Él entendió que Jehová Adonai estaba con él, que es su fuerza, que es su fuente inagotable de amor. Y dice, ay, Janine, pero todo tan fácil, pero no es lo mismo cuando se está viviendo. Claro que sé que no es lo mismo cuando se está viviendo. Pero te quiero regalar este salmo que no va a aparecer en pantalla. Es el Salmo 18:33. Y lo sabemos en canción. Yo no sé cantar, pero voy a intentar. Usted no mire la voz, usted mire lo que dice la palabra. Ese salmo dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Cántelo conmigo. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuente de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es. ¡Bravo! Adórele, adórele. Miren. Ante el desierto, ante la prueba, ya el pianista me está mandando a que él mejor lo canta. Mire, ante la prueba, ante el desierto, ante el proceso, siempre va a haber una palabra. Y créame que la mejor profecía está en la Biblia. Y por eso, con lo que usted acaba de cantar, entonces viene Pablo en el libro de Efesios y nos regala el capítulo 6. Porque dice, vamos a ser tan atacados que es necesario un yelmo de la salvación, que es necesario un escudo de la fe, que es necesario calzar los pies con el evangelio. En la palabra está la respuesta. En la palabra está la respuesta. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor en esta mañana, iglesia? Que la manera como tú y yo queremos pelear no es la manera como Dios pelea. Entonces es más fácil decirle al Señor, enséñame a pelear como tú peleas, Señor. ¿Por qué? Porque las circunstancias no te pueden robar el gozo de lo que Dios tiene planeado y quiere entregar para tu familia. Hay un versículo bíblico que dice, pónganmelo ahí el último, dice, lo que con lágrimas sembraste, ¿con qué? Con regocijo cosecharás. Lo que con lágrimas sembraste, con regocijo cosecharás. Regálame estos 2 últimos minutos. Y yo quiero que usted se coloque de pie. Vale la pena llorar. No es malo llorar. Vale la pena sufrir. Porque no es a tu manera ni a la mía, es a la manera de Él. Yo le voy a contar algo que viví el 31 de diciembre por instrucción de Dios. Y no me vea a mí, vea cómo el Dios que conocemos puede actuar. Cuando tú y yo decidimos que Él intervenga en cualquiera de esos 3 escenarios. Y ese 31 de diciembre como familia, lo mismo que sintió Habacuc, lo pudimos presenciar y sentir nosotros con nuestro hijo menor. Se nos estremeció todo, porque lo que teníamos planeado para cerrar ese año no sucedió tal cual como lo habíamos escrito. Y nosotros cerramos ese año en una clínica, sabiendo que ese hijo lo operaban al día siguiente por urgencia. Ese no era el sueño como lo queríamos. Y a las 11 de la noche estábamos en una clínica con un pómulo, cachete, como usted lo quiera reconocer, destruido. Porque lo que usted hoy está viendo por ahí en la vida de él no es ni sombra de lo que pasó.
Y en nuestros sueños estaba escrito cerrar en familia orando a las 12 de la noche, los 5, como acostumbramos a hacerlo. Pero una hora antes corrimos a una clínica donde todo el mundo se quedaba asombrado de lo que había sucedido. Y nuestro cuerpo se estremeció y decíamos, no entendemos nada. Es más, ni palabras salían para Dios. Pero no era renegar. Simplemente era que no entendíamos lo incomprensible que es Dios. No entendíamos su soberanía. No lo entendíamos. Y ha sido 2 meses entendiendo ahora sí, porque a Dios le plació dar a conocer su proceso, su prueba, su propósito. No solamente en la vida de Él, sino que nos involucró también a nosotros, a todos. Y hoy solamente puedo decir gracias, porque solamente soy un instrumento de Él para cuidar en esta tierra la vida de mis hijos. Pero por encima de mí está Dios. Yo no pude hacer nada, no pudimos hacer nada. Era la manera como Dios quiso operar, y ha sido a la manera como Dios ha querido ir cicatrizando, y ha sido a la manera como Dios ha querido ir sanando. Ha sido a la manera de Dios. Y te abro mi corazón en mi humanidad, porque hay situaciones vividas que tú dices, pero ¿por qué ver esto aquí? ¿Qué me recuerda esto aquí, Señor? Tú has podido hacerlo diferente. ¿Cuántos no se le acercaron a Jesús con la historia de Lázaro, iglesia? Porque en nuestra lógica, cuando fueron a Jesús a decirle lo que estaba pasando con Lázaro, ¿qué era lo más fácil? Que Jesús sí decía que amaba tanto a Lázaro como un hermano. Vámonos, yo dejo esto tirado y me voy para donde Él. Esta es nuestra lógica humana. Pero Dios no. Dios sabía que era necesario que esperara, que muriera, que resucitara, que la gente viera un milagro. Y ¿sabes? Ese proceso que tuvieron que vivir sus hermanas, inclusive hasta el mismo Lázaro. ¿Sabes qué fruto trajo ese proceso? Que después, en el capítulo 12 del libro de Juan, la gente no solamente iba a ver, predicar y hacer milagros a Jesús, sino que la gente también se acercaba a ver y a escuchar a Lázaro, porque había una promesa, un llamado sobre la vida de él, y era necesario que batallara, era necesario que se viera a Dios obrar en la vida de él, para que tú y yo ganemos victoria y ganemos legalidad en un mundo espiritual. Porque es que Dios a ti y a mí nos tiene en esta tierra es para cumplir propósitos, no caprichos. Y cuando tú y yo lo aceptamos y lo abrazamos, entonces dígalo conmigo: veré lo bueno, agradable y perfecto que es la voluntad de Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Solamente tú conoces cada vida y cada corazón que está aquí, Señor. Algunos estarán pasando por un desierto. Algunos estarán procesados en este momento, Señor. Y otros en este momento, Señor, tienen una prueba en su vida, Padre. Tú lo conoces todo, Señor. Pero tu palabra ha sido tan clara que cuando tú nos amas como buen Padre, nos llevas, Señor, a ser probados en medio de los procesos de la vida, Señor. Nos llevas, Señor, a mostrarnos cuál es la realidad de nuestros corazones, Padre. Porque aquel que no se deja procesar, Señor, su primer lugar es el ego, es el yo, lo que puede hacer en sus fuerzas, Señor. Llévanos como tu iglesia, llévanos como más vidas, Señor, a ver y a entender como tú nos ves, Señor. A ver y caminar como tú caminas, Señor. Abre tus labios en esta mañana y cerremos adorándole. Cerremos adorándole, iglesia, en esta mañana. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Más
presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Dígale, anhelo estar. Anhelo siempre estar cerca de ti. Y más yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, venme, y como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Abre tus labios en esta Espíritu hora. Santo. Decláralo en esta mañana. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Y más yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, y como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, Hoy desciende como aceite derramado, ungeme. como fuente de agua viva. Sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Llama de en medio de fuego, mis lágrimas, Señor, ven y tú me consuelas, Padre. Dile gracias, Señor, Padre, Llama porque de esas fuego, lágrimas que a veces no me dejan verte, Señor, es la manera de saber que tú estás a mi lado, Señor, y que vale la pena llorar. Vale la pena, Señor, cada vez que hablamos contigo a través de la oración, que nuestro corazón sea consolado, que nuestro corazón sea aliviado, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, a cada una de las personas que se encuentran en este lugar, que sea una semana, Dios, donde tú puedas seguir hablando a sus corazones, Dios. Que sea una semana, Señor, donde tú confrontes sus vidas, Señor. Que sea una semana, Padre, donde ellos puedan ver cada área, en qué escenario se encuentra, Señor. Pero lo más interesante, Señor, de que tu Espíritu Santo les hable, Señor, para que tu obra transformadora crezca cada día más en ti, Señor.
y podamos abrazar las pruebas, podamos abrazar los procesos, inclusive aún los desiertos, porque es la manera de ver un Dios de amor, cómo corrige, cómo enseña, cómo instruye, cómo forma carácter, cómo das fuerzas, cómo fortaleces aún en medio de nuestras debilidades, Señor. Cómo nos limpias, como cantábamos en esta mañana, Señor. Porque de qué vale construir sobre la arena si no construimos sobre la roca que eres tú, Señor. Enséñanos, Padre, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que es necesario construir sobre la roca y no sobre la arena, Señor. Porque lo que hoy hemos sembrado con lágrimas, Señor, con regocijo cosecharemos, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permitiste adorarte en comunidad, Señor. Siga siendo, Dios, en cada familia aquí representada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Excelente semana de la mano de Dios.